Sean muy bienvenidos, bienvenidas a este espacio que denominé Encuentros de un Curso de Milagros. Vamos a encontrarnos, vos y yo, para conversar sobre un curso de milagros y sus enseñanzas. A lo largo de todos estos años, te voy a mostrar cómo está mi libro marcado, escrito, subrayado. A lo largo de los últimos 20 años de mi vida, he estado estudiando un curso de milagros, metafísica, el Bhagavad Gita, Sermón del Monte, un montón de, bueno, y por supuesto acá está la Biblia también. Y he comprendido de alguna manera que cada filosofía, desde su mirada, desde su punto de vista, nos va a hablar de lo mismo. Y un curso de milagros es un libro que me parece maravilloso en cuanto a la explicación renovada de todos aquellos pasajes que se encuentran en la Biblia, de las enseñanzas de la Biblia, que a veces nos resulta tan complejas de entender las parábolas o los mensajes que están allí volcados, lo mismo que el curso. Yo cuando empecé hace muchos años me parecía totalmente raro, me costaba mucho comprenderlo, eso me llevó a buscar personas que hablaran del curso, que enseñaran. Bueno, ahí conocí a Enrique Corbera, conocí a Marta Salvat, empecé a tomar clases con ellos, seminarios, empecé a seguir sus canales y adentrarme también en el mundo del entendimiento del curso de milagros, más mi propio proceso también. Entonces, estos encuentros son justamente para que vayamos a las profundidades de todas estas enseñanzas que vienen desde el inicio de los tiempos y que en la vorágine de la vida, del mundo, de la cotidianidad, se nos olvida. Se nos olvida quiénes somos, se nos olvida esa esencia divina que tenemos adentro, nos identificamos con el cuerpo, con la mente y nos olvidamos de nuestro ser espiritual, nos olvidamos que somos espíritu teniendo una experiencia humana y que justamente estamos aquí para experimentarnos y que el no entendimiento es lo que hace que la vida termine siendo sufrida muchas veces o padecida en algunos aspectos por no comprender que es el reino de los cielos al cual nosotros pertenecemos. Entonces, vamos a hacer en este primer encuentro una introducción del curso de milagros, de sus contenidos, ya sabemos que lo escribió Helen Schumann con una voz que le dictaba la voz de Jesús y así logró, con su compañero, logró compilar el libro que todos conocemos y si no lo conocemos, bueno, lo iremos conociendo, el libro Un curso de milagros, para resignificar ese mensaje que vino con la Biblia, que vino con él, esa primera vez que encarnó en este espacio-tiempo, y esos mensajes que quizás no se entendieron o se fueron distorsionando. Bueno, hay una nueva versión con ejercicios para practicar cada día también, para que podamos lograr ese entendimiento de lo que verdaderamente somos. Hay una frase que ya usaban también los antiguos griegos que dice: dioses sois y lo habéis olvidado, que Dios habita en nosotros y lo hemos olvidado, nos hemos olvidado de nuestro origen, de nuestra fuente. Entonces, comenzando un poquito a hablar sobre el curso de milagros,
tenemos que entender que esto es una ilusión, que lo que vivimos es un sueño. Hay una frase antes que nada de Connie Méndez que dice: lo que no puedas comprender, déjalo pasar. Lo que no puedas entender, déjalo pasar. Muchas veces hay cosas que no entendemos y nos quedamos como fijos en eso. Y a veces simplemente es seguir leyendo y avanzar con las enseñanzas y en algún momento ese entendimiento va a aparecer. Entonces, no nos cerremos, sino que arranquemos el proceso con apertura y lo que quizás no comprendamos hoy, mañana probablemente lo podamos ver desde otro lugar. Muchas veces cuando leemos incluso cualquier libro, ¿no? No es lo mismo la segunda vez que lo leemos, vemos cosas, o nos pasa quizás cuando vemos una película y capaz que se nos pasan algunas cosas y cuando la vemos por segunda vez aparecen cosas nuevas o la vemos con otro entendimiento y podemos captar otras escenas diferentes. Entonces, como decíamos, esto es un gran sueño, como si fuese una especie de película, dicen también los hindúes con la filosofía védica, como si fuese una especie de proyección, como si fuese una especie de película, en donde nuestra conciencia superior es la que está observando la película del mundo. Entonces, como decíamos, esto es una ilusión, esto es un sueño. Y despertar del sueño implica reconocer quiénes verdaderamente somos, estos dioses y diosas que somos y nos olvidamos en la vorágine de lo cotidiano, ¿no? De la Matrix que nos va como envolviendo con sus seductoras redes y nos vamos identificando con el cuerpo y con la mente y nos olvidamos que somos un ser espiritual. Entonces, como primer recurso, el libro, el Curso de Milagros, habla del perdón. El perdón para entender que el mundo es esto que decíamos, una ilusión y es algo que hemos creado a través de nuestra percepción. En el origen hay una partícula que se separa y se siente separada en realidad del todo y eso es lo que da origen a la creación. Entonces, esa partícula que se divide y se siente separada empieza a trazar como estrategias para volver a unirse. En realidad sigue estando unida, solo que fue un mínimo pensamiento en el cual se sintió separada y ahí deviene toda la manifestación y todas las estrategias de esa partícula para volver a la fuente, el origen, el amor, el nombre que queramos ponerle. Entonces, al entrar en ese sueño, empieza a trazar estrategias para recordarse. Y ahí es donde viene la división. El mundo es dual porque justamente en ese mínimo pensamiento en donde esa partícula se siente separada de la fuente, se crea la dualidad, se crea la división. Yo estoy acá, lo otro está allá. Entonces ya aparecen los polos. Entonces, cuando aparecen esos polos, aparece la dualidad. Y tenemos entonces lo real y lo irreal. Y lo irreal es el sueño, es lo que vivimos, lo que creemos que estamos viviendo constantemente. Y lo real es ese reino de los cielos, es ese amor, esa fuente, ese origen. Al sentirnos separados y darle entidad a lo irreal, comenzamos a percibir el mundo a través de nuestras creencias. Y en esa percepción es donde nace el miedo y la culpa. Ese miedo original y esa culpa original de haberme sentido esa partícula separada. Me da miedo porque yo estoy acá y la fuente, el amor, Dios está allá.
Y ahí nace ese miedo y la culpa de me separé y tengo miedo porque no me reconozco, me olvidé de quién soy. Entonces nace esa percepción y ahí empieza la estructura de las creencias, que son las que van a proyectar el mundo que vamos a ver. Vamos a ver el mundo con nuestras creencias y nuestras estructuras internas. Hasta que empecemos a darnos cuenta de que eso que vemos tiene que ver justamente con esa percepción que tengo. Para pensarlo en mayor profundidad, esto que decíamos, la partícula se piensa separada, distinta, y traza un plan y se divide a sí misma para poder recordar quién es. En ese espacio entre vidas se trazan esos planes y luego encarnamos. El alma es cuando el espíritu y el cuerpo se unen. Cuando nosotros encarnamos en este espacio-tiempo en la Tierra, tenemos un alma, que es el espíritu dentro del cuerpo. Y vamos a tener una experiencia para recordar quiénes somos. Vamos a ir trazando estrategias y todas las personas que van a aparecer en nuestro mundo justamente van a ser nuestros maestros, quienes nos van a mostrar qué es lo que tenemos que trabajar, que modificar, qué es lo que estamos percibiendo para que podamos aprender a través de ellos. Vuelvo al dicho de Connie Méndez: lo que no entendamos ahora no importa, dejémoslo pasar y seguimos escuchando. Y en algún momento todo va a ir cobrando sentido de a poco. Entonces, cuando yo veo al otro separado, me olvido de que en el otro habita lo mismo que en mí. Todos somos parte de lo mismo, todos somos parte de ese amor, de ese Dios, de esa fuente, de ese origen. Simplemente que nos olvidamos y nos fragmentamos para tener una experiencia. El mundo es para tener una experiencia. Entonces, en esa experiencia es para sentir y para finalmente recordar quiénes somos. Cuando despertamos del sueño es cuando recordamos quiénes somos y podemos elegir tener la experiencia o no, podemos elegir volver a la experiencia o no, pero en la que estamos cuando despertamos también tenemos que seguir transitando cosas, nada más que lo podemos hacer desde otro lugar. O vivimos desde el miedo y de la culpa o vivimos desde el amor. Pero el amor ya lo somos. Nunca dejamos de ser amor. Lo que pasa que con nuestra percepción, con nuestras creencias, con el miedo y con la culpa, al sentirnos separados y olvidarnos de quiénes éramos, nos olvidamos justamente que somos amor y empezamos a vivir en esta cuestión de sentirnos escasos, pequeños, carentes. Entonces eso es lo que va a empezar a primar en nuestro mundo, hasta que recordemos que somos seres de amor eterno, abundantes, puros. En esencia todos somos eso. Después en el mundo, como nos hemos sentido separados, vamos a ir viendo a los otros separados, pero dentro de todas las personas, yo lo he pensado muchas veces desde este lugar, dentro de todos nosotros habita lo mismo. Es decir, tenemos el mismo cuerpo, todos tenemos corazón, funcionamos de la misma manera, tenemos sangre, tenemos pulmones, tenemos hígado, riñones, todos funcionamos y tenemos un cuerpo constituido de lo mismo. Y las emociones también son las mismas, todos sentimos miedo, todos sentimos tristeza, todos sentimos alegría. Entonces, estamos todos compuestos de lo mismo y ahí a mí me sirvió esto para entender esa igualdad, de que todos estamos hechos de lo mismo, que todos sentimos lo mismo, quizás algunos en mayor intensidad o menor, y que todos estamos atravesados por los tres mismos ejes, que son la salud, el dinero y el amor. Los conflictos que todos tenemos, en mayor o en menor medida, tienen que ver justamente con
nuestra salud, con nuestras relaciones y con cómo gestionamos la economía de nuestra vida, los recursos, el alimento. Entonces todos vivimos las mismas cosas. Y a mí esto me sirvió para entender esta igualdad, que no solo en espíritu somos iguales, somos lo mismo, sino que también en la materia estamos conformados de lo mismo, atravesamos el mismo sentir y también experimentamos las mismas cosas. Entonces, ¿cómo no vamos a ser iguales? ¿Cómo vamos a mirar al otro distinto? Si al otro le pasa lo mismo que a mí, el otro siente de la misma manera y el otro atraviesa las mismas situaciones que atravieso yo. Entonces, vos y yo somos lo mismo. Somos el mismo ser que se olvidó de su origen. Y en estos encuentros vamos a recordar. La propuesta de estos encuentros es que recordemos quiénes somos. Como decía hace un rato, el recurso que nos ofrece el curso de milagros es el perdón. Perdonando al mundo porque no lo comprendemos, perdonando al otro porque no comprendemos, para así poder dejar de juzgar. Cuanto más perdono, más paz siento. Cuanto más paz siento, más puedo recordarme. En ese estado de quietud puedo ir para adentro y recordar. Cada situación que va a pasar en la vida nos va a estar transmitiendo algo y nos va a estar enseñando algo. Y depende de nosotros el querer tomar ese aprendizaje. Eso que nos sucede nos va a permitir recordarnos. Entonces, siempre estamos ante una dinámica que nos permite recordar quiénes somos, que nos permite despertar del sueño. Depende de nosotros si jugamos al juego de la responsabilidad o del victimismo, lo que va a suceder. Porque si yo empiezo a poner la culpa y proyecto todo en el otro, no tomo responsabilidad. Porque no estamos viendo a los otros como verdaderamente son, sino que los estamos viendo con nuestra percepción, con la lente de nuestras creencias. Entonces no vemos al otro verdaderamente como es, sino a través de esas lentes que tenemos puestos y en ese encuentro con el otro voy a proyectar esto que está dentro mío para poder verlo, porque si no tuviese el otro delante yo no vería todas estas creencias que estructuré que me alejan de mí. Entonces el otro se vuelve sagrado porque me está permitiendo conectarme conmigo. Muchas veces nos enojamos porque no comprendemos cómo el otro hace las cosas o cómo habla o cómo contesta, y lo que no entendemos es que todos estamos transitando nuestra propia batalla interna para justamente recordar esto, quiénes verdaderamente somos, ¿no? Entonces el Bhagavad Gita habla de justamente una batalla épica entre primos. Pero bueno, no importa. En síntesis, lo que quiere decir es esta batalla interna que vivimos todos nosotros, porque no entendemos quiénes somos, no entendemos nuestra divinidad, no entendemos nuestro ser espiritual. Por eso es fundamental que comprendamos que somos espíritu teniendo una experiencia humana. Y que esto es irreal, que lo real está más allá del sueño, que está en la parte espiritual. Por eso es tan importante conectar con este reino de los cielos, conectar con la parte espiritual. Eso es reclamar nuestra herencia, recordar quiénes somos y entender que todo en la naturaleza tiene un orden y que ese orden es el que lo sostiene todo. El universo está sostenido, los animales están sostenidos, los planetas, las plantas, todo lo que nos envuelve es energía que sostiene
y que nos sostiene. El mundo está puesto a nuestra disposición para tener la experiencia de recordar quiénes somos. Entonces, si Dios, la fuente, el origen, lo sostiene todo, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros en nuestra experiencia? Si nosotros somos ese pedacito también de origen, de fuente de Dios. Entonces, como decíamos, perdonar es entender que el mundo es una ilusión, que en realidad en esa parte espiritual no hay nada que perdonar, porque entiendo que todo esto es una experiencia. Pero como todavía no llegué a esa parte, perdono, porque en cada encuentro, en cada situación, hay un aprendizaje que me lleva a conectar conmigo. El curso arranca diciendo que nada irreal existe, que lo real no puede ser amenazado y que en eso radica la paz de Dios. Para ir concluyendo esta primera etapa, este primer encuentro, vamos a quedarnos con esto, que es un montón, porque tenemos que ir integrándolo también. Lo irreal es esto, el sueño que vivimos. Lo real es nuestro ser espiritual. Y en eso radica la paz de saber que vamos hacia eso, porque en realidad ya somos eso. Y eso es lo que hace que podamos tener la experiencia desde un lugar de paz y no desde un lugar de miedo y de culpa. Y juntos vamos a ir atravesando este proceso. Juntos vamos a ir atravesando este camino del despertar. Así que te agradezco y te espero en el próximo encuentro de un curso de milagros. Muchas gracias.